al pasar por Huanchaca. Seguimos en Palabra de Campo y tal como lo anunciamos hace un ratito, estamos con nuestro invitado aquí en el programa, Alfredo Paseiro, director ejecutivo de ASA, la Asociación de Semilleros. Gracias, Alfredo, por venir a la radio. Gracias, Daniel. Bueno, aprovecho, en la semana fue el Día del Periodista, así que te saludo también. Muchas gracias. También por eso. Muchas gracias. ¿Qué rol es del periodista? ¿Valorás el trabajo de los periodistas? Porque somos muy criticados últimamente. Bueno, cada uno se hace cargo. Hay de todo, ¿viste? Yo lo valoro mucho, sobre todo en mi mirada, ¿no? Sí. En búsqueda de la verdad, que claro, me dicen que así nació el periodismo, tal cual, o en acercar cuestiones como esta entrevista, que no es la verdad, sino claro, que son cuestiones técnicas y claro, que por ahí ayudan a difundir, a entender, a hacer un diálogo, así que yo los valoro mucho. Contribuimos con información. Y sí, claro. Para que después el resto piense. Sí. Saque sus propias conclusiones. Quizás se los digo a todos, sí, que el programa de campo no sea solamente muy temprano, porque hay que ir a hacer la docencia a otra hora. Totalmente. Porque si no nos hablamos entre nosotros. Totalmente. Y si queremos ir, a la juventud, bueno, a esta hora la juventud está volviendo al boliche. Sí. A veces. La agarramos en la radio. No, por eso. Pero al revés. Claro, entonces, digo, bueno, tratemos de estar presentes. Sí. Pero bueno, eso también te lo da hoy la tecnología, 100%. ¿no? El podcast, entonces. Y eso me parece que es, en cualquier momento, en el auto. En cualquier momento, porque la audiencia, bueno, de nuevo, tenemos que ir a lo urbano y lo urbano tiene otros horarios, otros tiempos. Tal cual. La asociación tiene una presencia internacional. Me gustaría arrancar por ahí la charla, Alfredo, porque es lo más reciente a nivel cronológico. O no, me vas a contar otras cositas en un rato, pero te diría que un hecho importante es el que ocurrió hace muy poquito tiempo. Tienen ustedes dentro de ASA a una persona metida en lo que es el mundo de las semillas a nivel global. Sí. Que fue un acontecimiento muy importante. Que nos llena de orgullo. Mira, ASA este año está cumpliendo 75 años, con lo cual también estamos celebrando todo el año. Y lo que vos estás mencionando es la Federación Internacional de Semillas, que es el órgano que nuclea a 85 países a nivel mundial con sus organizaciones nacionales, es decir, las ASA de 85 países. Tuvimos una reunión porque este año la Federación estaba cumpliendo 100 años y el Congreso se hizo en Rotterdam, con lo cual era un número redondo, con una presencia récord de empresarios. Como toda organización tiene su directorio, tiene sus autoridades, y la novedad y la gran novedad es que, Lorena Basso, empresaria, tercera generación, empresa familiar de Argentina, hoy es vicepresidenta de la institución, ya nombrada y ha asumido el cargo por 2 años, y luego va a ser presidenta, así que primera vez en la historia las dos condiciones, de Argentina o argentino y de empresaria, vamos a decirlo así. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Como te decía, esta organización... O para otros semilleros, otras personas que están en el sector. La industria semillera tiene una particularidad, a veces que nos distingue de otras industrias, que es lo multinacional, lo nacional, lo grande, lo chico, conviven y hacen negocios entre ellos. Los cultivos extensivos, vamos a decir, soja, trigo, girasol, convive el hortícola, convive la especialidad, convive lo nuevo, la edición génica, lo que estará por venir, y el molecular farming, te lo digo así. Claro, pero todo eso no hay, digamos, podríamos decir, como son los bancos, ¿no? Bancos extranjeros y nacionales, sino que no. Esto a nivel global están todas las compañías compartiendo. ¿Por qué es importante? Porque, como te digo, son 85 países, la mitad de los países de las Naciones Unidas, pero son los más importantes en términos del negocio, de la innovación, de la genética. Había más de 2.000 participantes presenciales, obviamente, donde, te diría, de estos 2.000, 100 seríamos gente que vamos a los grupos de trabajos técnicos y el resto son empresarios, haciendo permanentemente negocios. Entonces, Argentina ahí puede ir, puede vender, puede comprar, puede hacer intercambio de tecnología, puede ofrecer servicios de producción de semillas, en contrastación, ¿no? En contrastación, claro. Nosotros tenemos un enorme potencial. Y y la pregunta también de todos los colegas es, ¿cómo está Argentina? ¿No? ¿Sí? ¿Te preguntan? Sí, por supuesto. Hay mucho interés. Argentina es un jugador muy importante a nivel mundial. Primero porque
como decía, vamos a poner el caso de Vaso, es una empresa de 94, 95 años. Gear hoy es presidente de ASA, tiene 102 años. Klein creo que tiene 104 También, por ahí. claro. Entonces sí, tenemos claro. mucha historia en esto. Claro. En estas 100 años de la institución, casi 70 presencia de ASA en una institución internacional. Así que hay mucho interés de cómo está y cómo le puede ir a la Argentina. Entonces, bueno, preguntan, no solo desde la política, desde la economía, pero también de decir, bueno, la competitividad del sector, porque conocen, ¿no?, las limitaciones que tenemos en términos de derecho de exportación, además. Pero bueno, en términos de innovación, somos un actor relevante en la región y a nivel mundial también. Y te preguntaban por Milei, vos fuiste, digamos, todo esto se dio, por ejemplo, después de la etapa de Milei de Time. Viste que se habla del fenómeno Milei, o por lo menos mucha gente dice, no, se habla de Milei en el mundo. La etapa de Time quizás es un buen punto, ¿no?, digamos, para tener en cuenta, pero en este contexto, donde, digamos, había empresarios de todo el mundo, tenés una Argentina bien posicionada en el ámbito institucional, se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con Argentina? ¿Está ese diálogo? Sí, me estaba olvidando, ahora voy con la respuesta, me estaba olvidando del lugar donde se hizo. Sí. Esto fue en Rotterdam, en Países Bajos, Sí. con lo cual también tengamos presente que tenemos una reina ahí. Tal y cual. vino el rey a Tal la cual. apertura de este mira congreso, vos. ¿no? Entonces, por eso digo, el argentino, y justo ahí en Holanda o en Tal Países cual. Bajos, es conocido. Sí, algunos lo conocen, obviamente conocen por la cuestión mediática. Sí. Con los colegas españoles nos cruzábamos bromas porque hacía muy poco. Tremendo. Sí, pero por eso digo, pero sí, hay pregunta. De nuevo, no hay mucho conocimiento, pero hay mucha pregunta de la situación económica, Claro. de la macro, teniendo en cuenta que el presidente es economista, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde están las expectativas? Y bueno, nosotros también mostrando la realidad y con necesidad de que esto se ordene. ¿Por qué? Porque de esta industria puede venir mucho negocio, de nuevo, porque la innovación hoy da respuestas a dos grandes cuestionamientos: seguridad alimentaria y cambio climático. En esto, la innovación genética viene a dar mucha respuesta. Claro. ¿Inversiones, decís? ¿Negocios? Inversiones, Sí. ¿sí? Y también poder salir a comprar, a vender. Hoy, digamos, estar presentes en el mundo tiene también su costo, ¿no? A nosotros salir, pagar un pasaje, los hoteles, etcétera, etcétera. Obvio, sí, obvio, sí, sin hablar. Bueno, por eso digo, para un europeo, no es el mismo esfuerzo que para un empresario Tal pyme cual. argentino. Tal cual, Entonces, ni hablar. en la medida que todo esto... Voy pasando el té Bueno, muchas gracias. para ir matizando el momento, digamos. Pero digo, entonces, sí, Argentina ordenada tiene potencial tanto para lo que es la competitividad local tal cual. como para esto, ¿no? Ofrecer servicios o salir. Por ejemplo, el 40% de la genética de soja mundial es del grupo Don Mario. Exactamente. Entonces, eso es lo que es Argentina. Que está diseminada en todo el mundo, digamos, como decís No, vos. digo, 40% de la genética. O sea, Brasil, Estados Unidos. ¿está? Y ahora está en Es soja China. argentina, de base. Es genética, Como dicen los amigos de Don Mario, bueno, ellos hacen software genético. Sí, tal Bueno, cual. Entonces, eso tenemos el potencial. Tendríamos también el potencial en lo que yo te podría decir, trigo, algodón, ¿no? Hoy arroz, ustedes saben que algodón y arroz, los desarrolladores son el INTA, entonces tenemos conocimiento. ¿Qué nos está faltando? Bueno, la estabilidad, las condiciones, la previsibilidad, lo que pedimos todos los empresarios en Argentina. Tal cual, exactamente. Con todo el lío que hubo en el tema arroz, ¿no? Últimamente acá en la región mismo, entre Brasil y Uruguay. Sí. Claramente la Argentina ahí puede posicionarse como un proveedor de semillas. Nosotros hablamos no solo de proveedor de semillas, que viene a ser lo físico, sino también de la innovación, del conocimiento, de lo que es genética. Digamos. Hoy, por eso vuelvo a este concepto de software de genética. Está bueno, ¿no? Eso que aclaras, sí. Bueno, ¿por qué? Porque hoy, después, si querés, hago algún comentario, pero hay una discusión a nivel internacional que es el uso de los recursos genéticos. Bueno, los recursos genéticos puede ser algo físico, pero también se está discutiendo el recurso o la secuencia de información digital. Bueno, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Es la secuencia de ADN que yo puedo utilizar, ese pedacito de secuencia,
para mejorar. Entonces, esto es cada vez más fascinante en términos de innovación, más complejo y también, si se quiere, más soft también. Como se hizo con el girasol, sacándole un gen y poniéndoselo a otro cultivo. Bueno, eso es transgénesis. Esto es todavía un poquitito, digamos, más sofisticado, vamos a ponerlo así. Pero, y la porque inteligencia... es la propia edición de la propia semilla. Es la secuencia, es tomar la secuencia. La secuencia. Sin hacer un traspaso de especie. No, claro, sin transgénesis. Entonces, hoy, por ejemplo, transgénesis... La gente escucha la palabra transgénesis y se vuelve loca, pero... Bueno, no volvamos locos, porque la biotecnología dio muchas vacunas por las cuales hoy estamos nosotros hablando acá, y sin ir muy lejos en lo que fue el COVID, ¿no? Entonces... la prueba está a la vista, digamos. Sí. Creo que hay que hacer lo que hacen ustedes. Aprovechar, contar, bajarlo a lo fácil, claro. no ir con muchas palabras técnicas difíciles, claro. Pero quería conceptualizar para por ahí pasar a otro tema. Pero la biotecnología tal cual la conocemos hoy es esta, la transgénica, donde, por ejemplo, Raquel Chan, ¿qué hizo? Bueno, identificó un gen que le dio determinada tolerancia al estrés hídrico y hoy tenemos el primer trigo transgénico del mundo. Y Brasil acaba de aprobarlo para la siembra, para el consumo, para todo. Pero ahora estamos en otra etapa, que se llama edición génica. Y lo voy a poner, a ver si fácil. Hoy, por ejemplo, tomas un procesador de textos, ¿no? Entonces, si quiero encontrar la palabra árbol y reemplazarla por planta, vamos a decir, o quiero árbol, bueno, voy a sacar árbol. Eso es, edito el genoma, trabajo, claro. ¿Sí? Apagando o silenciando, como técnicamente, pero no hago ninguna introgresión de otro gen de otra especie. Y eso hoy ya estamos haciendo, claro. Y Argentina también es muy referente. ¿En qué cultivos? Se está trabajando en todos. Hoy edición génica pasó a ser una herramienta que está muy también difundida en términos de investigación pública. Porque es mucho más precisa. Entonces, esto al ser preciso, también acorta los tiempos, acorta los costos. Entonces, el INTA, las universidades, obviamente las empresas están trabajando y te dirían todas las especies. Pero todo esto requiere sistemas para justamente dar tranquilidad a la humanidad, al consumo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entonces el órgano que evalúa todo esto es la Comisión Nacional de Biotecnología. Argentina lideró un sistema conjunto con otros países, es decir, ¿cómo lo vamos a tratar? Porque el desafío, porque ahí viene Europa, que nos condiciona muchas veces el uso de estas herramientas, es que no sea considerado un organismo genéticamente modificado. Entonces, y no generar ninguna tercera categoría. Esto, la ciencia hace lo que la naturaleza hace en mucho tiempo. En mucho tiempo, más lento, ¿no? Claro. Bueno, esto se hace más preciso y más rápido. Claro. Pero el método es lo mismo que hace la naturaleza. Claro, tal cual. Qué bueno, qué bueno. Y eso, un consumidor, por ejemplo, para terminar este tema, un consumidor hoy lo vive ¿en qué? ¿En qué cultivo, por ejemplo? Que esté comiendo, que esté incorporando quizá en su dieta. Todavía, digamos, con estas herramientas no hay productos a nivel mundial, hay muy poquititos. Japón tiene un tomate, en Estados Unidos hay alguna soja, alguna otra cosa más todavía. Sí, ahí ya va a haber una eclosión en breve, porque son muchos los países que están trabajando, y en breve... ¿Y cómo lo vas a vivir? Bueno, me acaban de traer una medialuna. Vas a comer una medialuna y ya está. Va a tener el trigo del que acabas de hablar recién vos. O el trigo, o lo que tenga, o un derivado de la soja, o un derivado del maíz, o lo que sea. Y hoy te comes un chacinado y tiene derivados de soja y de maíz, y no tiene nada. ¿Qué tiene? Obvio. Es rico. Obvio. Punto, sí, ¿no? Totalmente. Pero bueno, todo eso genera muchas veces preocupación, a veces también cuestionamientos, y Europa, como digamos, tiene una presión por parte de los verdes, vamos a decirlo así, pero el productor se está reclamando. O sea, todos estos movimientos en Europa, ¿por qué? Pues dicen, bueno, al final tenemos todas regulaciones, todas restricciones, y al productor cada vez le cuesta más. ¿Por qué? Porque sacar kilos y manejar las plagas, podemos hablar ahora de lo que es la chicharrita, por ejemplo. Bueno, y eso es innovación genética. Tal cual.
se respiró un poquito ese aire, digamos, de protesta de los... Venimos de una etapa de mucha protesta en Europa por parte de los productores. Se sobrevoló ese tema en algún momento en el encuentro allí en Rotterdam. Es un tema, claro, porque al haber, imagínate, están todos los países de la Unión Europea en esta reunión, porque es ahí. Entonces se habla mucho, pero bueno, nosotros hacemos como organismo, vamos por la ciencia y tratamos de hacer esto. La docencia, o como se dice en inglés, el advocacy sobre la ciencia, con los reguladores, y también con la política. Ahora estamos a la espera de las elecciones de la Unión Europea. Ahí hay todo un sistema que no viene al caso, pero a partir del cambio de gobierno, bueno, retoman todo lo que son las evaluaciones de los sistemas regulatorios europeos. Y se están tomando decisiones muy importantes. Y ahí estamos, trabajando con nuestro agregado agrícola, trabajando con la FAO, trabajando con el embajador que tenemos en la FAO. Uh-huh. Bueno, todo esto hay que atenderlo y es mucha intensidad. Pero es fascinante. Estamos con Alfredo Paseiro, que es director ejecutivo de ASA. Vamos a hacer un alto en el camino en este momento. Retomamos en el próximo bloque. Me gustaría que hablemos ya de la cuestión local, digamos. Salgamos del plan internacional y nos metamos acá en lo que pasa en la Argentina, que hay muchas cosas para contar. Me parece que hay una ley bases que se está debatiendo ahora mismo, digamos, que va a tener, ojalá, un paso adelante en el Senado la próxima semana, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con cuestiones vinculadas a la ley de semillas? ¿Se empezará a poner un poco más de blanco sobre negro sobre este tema? Que las empresas me imagino que lo necesitan y mucho, porque es la claridad para saber si van a invertir o no. Lo que pasaba con Don Mario, lo que dijiste vos recién, es una prueba tremenda de eso, que una empresa como Don Mario ya haya tenido que... Bueno, genial que se expandió por ellos mismos, digamos, pero claramente podía haber hecho mucho más en la Argentina si hubieran estado las condiciones dadas como si lo estuvieran en otros lugares del mundo. Indefectiblemente, yo digo que la Argentina lo necesita, porque lo va a capitalizar la Argentina. Después lo podemos discutir un poquito. Me gusta más. Discutámoslo. Alfredo Paseiro, director ejecutivo de ASA, la Asociación de Semilleros, está aquí en el programa y en un ratito seguimos conversando con él. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.